Hola nuevamente a todos. Vamos a seguir analizando el lenguaje de consulta estructurada SQL. Recuerden que este lenguaje lo vamos a dividir en dos categorías para comprender mejor su funcionamiento. El lenguaje de definición de datos DDL, enfocado a la estructura de la base de datos, y el lenguaje de manipulación de datos, enfocado obviamente a la manipulación de los datos. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el lenguaje de definición de datos, DDL. El lenguaje de definición de datos perteneciente a SQL nos va a servir o está enfocado en la estructura de nuestra base de datos. ¿Qué es lo que vamos a poder realizar con DDL? Lo que vamos a poder realizar con DDL es crear nuestra base de datos, crear una base de datos totalmente nueva, eliminar la base de datos, en caso de que necesitemos eliminar una base de datos, crear las respectivas tablas, editar la estructura de las tablas, eliminar todo el contenido de una tabla y volverla a crear como nueva. Para esto nos va a servir el lenguaje de definición de datos o DDL. En el lenguaje de definición de datos vamos a encontrar las siguientes sentencias. La primera sentencia, create, nos permite crear una base de datos o una tabla. La segunda sentencia es alter y nos permite modificar la estructura de una tabla. La tercera sentencia es drop y nos permite eliminar una base de datos o eliminar una tabla. La cuarta sentencia es truncate y esta nos sirve para eliminar todo el contenido de una tabla y volverla a dejar como nueva, como si apenas la hubiésemos creado, totalmente nueva, sin ningún dato en ella. Y bien, pues estas cuatro sentencias están enfocadas solamente en la manipulación de la estructura de la base de datos. Para que les quede claro, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Vamos a practicar con el lenguaje de definición de datos y vamos a crear una base de datos llamada biblioteca con dos tablas. Una tabla se va a llamar libro y la otra tabla se va a llamar usuarios. Primeramente lo que vamos a hacer es crear la base de datos. Nos vamos a dirigir hacia nuestro sistema gestor de base de datos. Vamos a abrir una herramienta de consulta. En ella vamos a colocar el comando para crear nuestra base de datos. El comando que vamos a necesitar es create database y el nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería biblioteca. Biblioteca. Listo. Estamos utilizando la sentencia create, la palabra reservada database, para decirle o indicarle al sistema gestor de base de datos que nos cree una base de datos llamada biblioteca. Vamos a ejecutar y listo. Se ha creado la base de datos biblioteca. Ahora si nosotros actualizamos, ya aquí aparece biblioteca. Vamos a seleccionar nuestra base de datos biblioteca y voy a volver a abrir una herramienta de consulta para ahora crear lo siguiente. Crear la tabla libro y la tabla usuarios. La tabla libro lleva estos atributos y la tabla usuarios lleva estos atributos. Vamos a utilizar ahora la sentencia create, pero para tabla create table libro. Abrimos paréntesis para introducir los atributos de la tabla libro. El primer atributo es ID de libro. ¿Qué tipo de dato va a ser la columna ID de libro? Yo le voy a colocar un varchar para poder poner números, letras, todo lo que yo quiera ahí. Simplemente una cadena de caracteres. Coma, sigue el nombre del libro. Y igualmente le voy a colocar varchar porque me va a almacenar texto o caracteres. Y finalmente, existencias. En existencias es un número entero, es decir, cuántos libros tengo actualmente en la biblioteca. Aquí sí yo le puedo colocar un integer. Y listo, ya hemos creado la tabla libro. Tenemos el error en que pusimos en español tabla y era en inglés table. Se les tiene que remarcar. Listo, ahora nos haría falta la tabla usuarios. Vamos a crear la tabla usuarios. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, pues vamos a modificar esta línea y ahora va a quedar create table usuarios. Usuarios. Tenemos un ID, pero el ID ahora va a ser de mi usuario. ID usuario.
en minúsculas. Lo dejamos como varchar, nombre. En lugar de existencias va a ser mail. Y aquí lo colocamos como varchar. Le damos a ejecutar y listo, ya se creó nuestra tabla. Ahora vamos a refrescar y nos vamos a verificar si ya están nuestras tablas. Y listo, ahí están mis tablas. Dice que tiene dos tablas, libro y usuarios. Ok, ahora ¿qué nos haría falta? Bueno, vamos a repasar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Creamos la base de datos biblioteca, la creamos con create. Creamos las tablas libro y usuarios, la creamos empleando la sentencia create. Ahora lo que nos falta es practicar el alterar la estructura de una tabla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, me voy a regresar a mi gestor de base de datos. Yo le voy a decir alter table. ¿Qué tabla quiero yo alterar? Vamos a alterar la tabla libro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo quiero alterar de la tabla libro? ¿Quiero agregar o quiero quitar una columna? En este caso vamos a agregarle una columna nueva. Vamos a ver qué libro tiene ID de libro, nombre, existencias. Yo le voy a colocar una columna nueva que se llame editorial. No existe aquí. Entonces, por lo cual, yo le voy a colocar aquí add editorial varchar. Vamos a darle ejecutar y listo. Ya la consulta se ha ejecutado. Ahora vamos entonces a verificar que el libro, ID del libro, nombre, existencias y editorial. Como pueden ver, ya se alteró la tabla. Ya se alteró la tabla. Libro. Originalmente teníamos que el libro tenía ID del libro, nombre y existencias. Y ahora yo le agregué una columna nueva que se llama editorial. Aquí está. Alter table, libro. Altérame la tabla libro. Agrégame la columna editorial de tipo varchar. Listo, es lo que le estoy diciendo. Y como pueden ver, pues ya me la agregó. Ahora lo que yo voy a hacer, en lugar de agregarle la columna editorial, se la voy a quitar. Entonces lo que yo voy a hacer nada más es quitar esto y colocarle en lugar de add un drop y vamos a ejecutar. Y listo. Vamos a refrescar las tablas y vamos a notar que la tabla libro ya ha sido modificada nuevamente. Ya quedó con ID del libro, nombre y existencias. Y alter lo hemos empleado hace un momento para alterar la estructura de nuestra tabla. Si nosotros queremos agregar una nueva columna, lo que vamos a colocar es con la palabra en inglés add, que significa agregar columna y el tipo de dato que va a ser esa columna. En cambio, si nosotros solamente queremos eliminar una columna que está de más, lo único que vamos a hacer es colocarle drop columna y el nombre de la columna. Y listo. Para eso nos sirve alter. Y ya miramos que drop pues nos sirve para eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es emplear drop para eliminar las dos tablas. Bueno, vamos a eliminar solamente una tabla. Lo que vamos a hacer entonces con drop, vamos a colocar drop table usuarios. Vamos a dar ejecutar y listo. Vamos a refrescar. Y como pueden ver, ya solamente tengo una tabla. He eliminado la tabla usuarios. Para esto me sirve entonces el comando drop. Ahora, ¿qué nos falta realizar? El comando truncate. ¿El comando truncate para qué me sirve? Hemos dicho que nos sirve para eliminar el contenido de una tabla. No elimina la tabla, sino que borra todo el contenido de la tabla. Por lo cual entonces si yo coloco truncate table libro, no me va a eliminar la tabla, sino que me eliminaría el contenido de la tabla libro. Voy a ejecutarlo, ya se ejecutó la sentencia. Vamos a refrescar y como pueden ver ahí sigue estando la tabla libro. Si en esta tabla libro nosotros ya tuviésemos registrados muchos registros, al momento de yo haber utilizado truncate, la tabla libro hubiese quedado totalmente limpia, como si la hubiésemos creado totalmente como nueva, sin ningún registro. Y bien, básicamente esas son las sentencias que utilizamos para manipular la estructura de nuestra base de datos. Como pueden ver, pues es sumamente sencillo. Ya hemos analizado para qué sirven y ya he dado un ejemplo de cómo utilizar cada una de estas consultas. En la clase siguiente, lo que vamos a realizar ya es utilizar el lenguaje de manipulación de datos, es decir, para insertar y realizar consultas en determinadas tablas.